Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arquimundo Hipermegared. En esta ocasión les traigo este render que fue hecho por un suscriptor del canal, a que le pedí permiso y le dije que iba a tratar de corregir o mejorar, entre muchas comillas, esta imagen. Y él accedió. Muchas gracias por eso. Y pues de eso va este video. Vamos a ver a qué podemos llegar. Voy a minimizar esto. Ese es el render de partida. Vamos a ver qué tenemos por acá. Lo primero que vamos a trabajar va a ser los materiales que me están llamando la atención. Apretamos I. Bueno, ahora sí, con I selecciono este material. Este material no me deja cambiarlo, fíjense, si lo pongo triplanar y le cambio a 5 por decir algo, no me deja. Si le quito triplanar y le pongo 25, da lo mismo, no me deja trabajar por alguna razón. No sé si le pasará eso también a él, pero no importa, voy a cambiar esto. No entiendo muy bien el material, presumo que es una piedra. Vamos a los assets y en los assets me voy a ir a los materiales por defecto. He escogido unos favoritos. Voy a usar este por acá. Ahí ya sé que no se parece tanto, pero tampoco voy a buscar demasiado. Tal vez con un 1.5 de tamaño. Eso es. Lo mismo para este otro material. Voy a colocar esto acá. Voy a trabajar su tamaño de esto. 0.75 tal vez. 0.7. Ahí está bien. Podría darle a esto, fíjense, le podría dar un tono rojizo. Vengo acá, me voy acercando rojo, más o menos por ahí, para acercarme a lo que tenía antes. No sé si estará tan bien. Listo. Ok, ¿qué más? Este material tampoco me termina de agradar. Vamos a reemplazarlo. Los assets. Este tiene vetas anchas también. Podría ser este de aquí. Voy a escoger este. Todos estos son materiales que están por defecto ya, que vienen por defecto y son libres en la versión gratuita de 5. Ok, eso me parece que está mejor. ¿Qué más? Vamos al inox de estos. Vamos a ver qué tiene por acá. Voy a invertir por acá su roughness. Ok. Y voy a subir un poco o bajar un poco más los valores. Más o menos por ahí. Esto también. Voy a invertir el roughness. Ok. Este de acá voy a hacerlo completamente metálico. Perfecto. Este de acá de adentro también metálico. Y con eso estamos. Vamos a estos. Metálico completamente. Voy a invertir el roughness. Ok. Esto por acá. Quiero que sea un poco más reflectivo, menos rugoso. Ok, esto. Por ahí yo creo que va a estar bien. Casi no se ve. No nos vamos a complicar tanto por esto. Ok, vamos a ver esto de acá. Metálico. Quiero que brille un poco más. Ok. Esto, si le vamos a poner una luz ahí, el material debería ser emisivo. Voy a cambiar custom emisivo y por lo pronto lo voy a dejar en 2. Vamos a ver qué tal está con 2. Esto está metálico, perfecto, perfecto. Por acá estaba viendo que las botellas se ven bastante mal. Acá voy a decirle que es transparente. Esto, hasta donde yo sé, vienen así medio metálicos.
Esto de acá, todo este grupo, lo voy a mover un poco más hacia allá y no los voy a enterrar tanto. Ok, ahí está. Más, este material está mal, las vetas deberían estar orientadas al revés. Ojalá me deje decirle triplanar. Lo voy a cortar 90 grados. No, no me deja hacer nada. Se lo voy a poner 10 acá. Bien, nada, absolutamente nada. Entonces vamos a ver en los assets. Me coloco los assets, ahí está. Ya, más o menos ahí. Esto podría ser a 90 grados. 0. Por ahí. Ok. Se me agrada ahí. Más. Con esto voy a darle un poco más de brillo a esto. Igual. Esto de acá. También están mal las texturas. Voy a decirle el 0. Ahora sí, se ve mucho mejor las texturas. Voy a quitarle el roughness. Voy a dar que esté bien barnizado esto. Acá le voy a decir, todos estos trabajos de materiales nada más, ¿no? Le voy a decir que sea una tela, un poco más. Ya está. Esto me parece que está. No me gusta cómo está. Vamos a dejarlo así, vamos a ver qué podemos hacer con las pruebas de render. ¿Qué más por acá? Estos de acá, metálicos, que brille un poco. Este de acá también metálico. Ok, esto que tenga más transparencia ya que tiene cosas ahí adentro. Está fallando aquí el modelo. Eso hay que corregirlo directamente en el modelo, no se puede hacer nada acá. Y por ahora ya estamos, vamos a la escena. Este material de acá no lo he corregido. Está muy pequeño, le voy a poner un 1 y triplanar. Listo. No mucho más. Ok, eso sería el trabajo de materiales. Por lo pronto, tal vez alguno más vayamos a corregir, pero va a ser muy de pasada. Esto que estoy viendo acá, que termina saliendo en la escena, como la planta no tiene su textura, se ve muy mal. Yo, si se ve mal, pues prefiero eliminarlo. Esto no se ve, lo voy a mandar más atrás. Este sí que se ve. No voy a girar. Algo así. Vamos a ver 360. 10. Menos 10. 3. Ok. Más o menos por ahí está. Me gusta mucho estos platitos los voy a dejar como asset para que se lo descarguen, va a estar en la descripción del video. Voy a reducir esto, me gustó este adorno. Voy a reducir esto a 25 más 35. Ok, ahí vamos a alinear la ok, ahí está. Ahora sí, cosas de luces. Vamos a ver las luces, ¿ya? Entonces vamos a filtrar por acá. Quiero ver qué tenemos en cuanto a luces. Tenemos
este punto de luz. Yo presumo que los 4 spots están por acá. Es el control G para agrupar. Voy a desactivar. Tenemos una tira de luz por ahí y otro punto de luz. ¿Dónde está? A ver. Está por acá. Veo que está. Y la luz es esta, ¿no? Esta parece ser la luz. La voy a eliminar. Entonces es un render nocturno. No sé, yo no hago renders nocturnos con una noche tan consolidada. Prefiero ponerlo más o menos así, digamos 6:30. En la hora azul, una cosa así. Un poquito más. 6:39, 6:35, vamos a decirle. Ok, así en esta penumbra me parece que está bien. 6:35, ¿no? Vámonos a la escena. Entonces cambiamos esto a 18:35. Voy a hacer una escena por ahí. Ok. Y vamos a ver esto. La luz del sol le voy a poner en 1, como tiene que ser. Eso no lo modifiquen nunca. ¿Ya? Esto sí, el radio, esto sí. Voy a poner, utilizar a tope, pero no tiene importancia porque está oculto el sol. Ok. Voy a actualizar. ¿Qué más tengo acá? Tengo esta línea, ¿dónde está eso? Ok, está ahí atrás. Tampoco me interesa que esté. Vámonos por ahí. Vamos a ver estas luces. En la cámara estamos con un automático. Voy a quitar el automático y voy a ir yo subiendo la intensidad de las luces y los CVs. Vamos a ponerle todo 3, digamos, por ahora. Las luces. Todas estas luces. Vamos a subir su intensidad de 3 a, digamos, 50. 100. Vamos a la cámara. Ok. Aquí vamos a subir la atenuación, digamos a unos 3. Está bien por ahí. Vamos a bajar esto a unos 50. Tal vez menos. Tal vez unos 25 ahora. $3,500. Ok, por ahí está. Por ahí está mejor. Noto muy fuertes todavía. Vamos con unos 10. No, 15. Lo que pasa con estas luces es que son conos de luz, no son unos spots que yo no creo que sea buena idea colocar unos spots acá. Vamos a ver cómo cambia y yo simplemente le coloco las otras luces. Con uno podemos sacar puntos de luz. Voy a colocar acá uno, aprieto uno, estoy agarrando la otra luz y otro, aprieto uno por ahí, aprieto uno por ahí. Ok, esas no me importan mucho. Vamos a la escena. Ok, voy a apagar estas otras. Estas de acá me parece que está mejor. Me parece que iluminan mejor la escena. Y deberían notarse esas marcas que tenemos por ahí.
la cámara. Mira, está en automático, por eso está tan elevado. Eso tienen que tener mucho cuidado con eso. Voy a actualizarlo y voy a ir subiendo la intensidad de las luces. Sí, tal vez a unos 75, 70. Por ahí ya estamos. Muy quemado, 50. 35. Vamos a ver esto. Debería marcarse un poco más esas sombras. Seguramente no quieres que se marque así, pero pues debería ser así. Ok. Vamos a probar con esto. Vamos a actualizar la escena. Fijarme si el environment está correcto, está perfecto. Quisiera muchas nubes. Ok. ¿Qué más? Por ahí me gusta cómo se está viendo. Tal vez este material no me termina de llamar la atención. Me gusta más este, entonces lo voy a copiar. Listo. Ahí está. ¿Qué más? Ya. Entonces, termino materiales, luces, vamos a pasar a ver la escena en sí. Ya lo que veo es que no está alineado. Yo voy a alinear la escena con esto. Más o menos por ahí. Voy a corregir verticales con F8. Ok. Voy a sacar la regla de los tercios. Ya como les decía, me voy a apoyar de esta regla de los tercios para bajar un poco el nivel. Digamos. Más o menos por acá. Un poquito más por ahí. Ahí. Ok, voy a mover esta silla. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me deja mover la silla? A ver. Ah, claro. No me deja mover la silla porque estoy filtrando las luces. Voy a poner en todo. Ahora sí. Esta vertical la voy a hacer coincidir con esto. Y con Shift voy a sacar otra silla. Que la voy a girar. Ok. Más o menos por ahí. Lo que he visto es que estas sillas están demasiado lejos de la barra. Ya, yo lo voy a mover. Lo voy a sacar así. Y esto también por ahí. Ok, este de acá lo voy a eliminar. Vámonos a la escena. Vamos a ver qué está pasando. A ver otra vez. Otra cosa de la escena que no me gusta es, fíjense esta chica donde está mirando. No está mirando nada. No hay nada y eso es algo que hace que los renders se vean bastante malos. Entonces lo que voy a hacer es que esta chica mire hacia afuera. La selecciono. Le voy a quitar esta fijación. Lo voy a desvincular. Y en vez de que mida 466, le voy a decir que mida menos 466. Ok, entonces ahí está. Ahora sí, no sé qué está viendo, pero está viendo afuera y debe ver algo interesante y está sonriendo y qué sé yo. Funciona mejor en la escena. Voy a hacer que esto no pase. Siempre colóquenlos en el piso. Perdón. No quiero que la haga girar, solo quiero que la baje. Lo que esté en contacto para que salga precisamente sombras de contacto. Y es que otra vez lo he jodido. Otra vez no he guardado la escena. Estoy tarado esta vez. Más que antes.
Bueno, antes tenía la perfecta, pero ahora no. Voy a corregir con este 8 verticales otra vez. Ok, más o menos estábamos por acá. Ahí era. Sí, ahí me gusta cómo está. Esta vez, bueno, ahí está. Ok. No, creo que no está totalmente alineado esto. Si se fijan, se está entrando por ahí. Ahora sí. Sé que soy muy obsesivo con esto, pero a mí me parece importante. Y voy a estar peor porque, porque hace rato creía que ya tenía uno bueno. Ok. Bueno, bueno, ahí está. Ahí lo voy a dejar. Ok. Ahora sí, ya me parece que está mejor. Vamos a ver esta que no brille demasiado. Dos total está perfecto. Estos que no estén volando. Sí están volando. No están totalmente alineados. Ahí. Ok. Ya está. El render ya está. Vamos a ver los efectos ahora. Vamos a los efectos. Ok, la exposición podemos bajar, subir. Creo que vamos a ajustarla muy poquito. Eso es. Contraste. Muy poco de contraste. Luces, sombras, todo esto lo vamos a dejar por defecto. Otra vez 0.5. Contraste muy leve. Ok, todo esto por defecto, saturación. Y saturación le voy a quitar un punto 0.5, una cosa así. ¿Qué más? Todo eso no voy a tocar. Voy a actualizar esto. Como es de noche, puedo colocar un LUT. El LUT me gusta, pero obviamente le voy a bajar la intensidad. Punto 30 tal vez. Punto 20. Ok, ahí está. Ya me agrada. Ahora voy a hacer el render y a ver qué más se puede mejorar o qué está fallando demasiado. Actualizamos, hacemos el render. Ah, claro, aquí la proporción, ¿no? Estamos viendo este tamaño de ventana, lo vamos a dejar así. Ya sé que me está faltando. Voy a, de los assets que les he compartido, voy a colocar una maceta por ahí. Vamos a buscar, no sé si esa, tal vez esta. Que esto tenía su macetita por aquí. No, vamos a colocar otra. Que no salen, no son míos, son los que yo conseguí en algún momento y no sé por qué algo hecho que se han perdido las miniaturas. La verdad es que no las uso. Bueno, voy a compartir tantas. Yo creo que alguna de estas puede ir bien. Vamos a ver esta. Está bien, vamos a escalarla. Apretando B cambiamos a modo escalado.
Ok, otra vez B y lo movemos a su lugar. Quiero que me salgan las hojas de acá. Por ahí. Ok, vamos a la escena. Esto es básicamente eso es. Ahora sí, render. No voy a hacer los elementos 1920 por 1080. Lo que salga. Listo. Vamos a render. Y render. Ahí está, ya terminó el render. Terminó en 1 minuto. Sin duda los tiempos han mejorado. Vamos a ver cómo quedó. Este es el render de entrada. Y este es el render que yo estoy proponiendo. Ya está. Eso es básicamente. Se ha conseguido en media hora de trabajo. Si quieren enviarme sus escenas, están ahí los correos electrónicos, ya ustedes los conocen. Voy a tratar de hacer correcciones. Bueno, el video va a ir de qué haría yo. No quiero decir que lo que yo haga es lo correcto o que esté bien o que lo otro esté mal, ni mucho menos. Pero si alguien quiere, me puede enviar su escena. Eso es todo. Si han llegado hasta aquí, seguramente está su like, su compartir. Si me piden en los comentarios la escena, pues voy a consultar con el propietario a ver si la puedo compartir. Pero de entrada ya tienen estos platitos de adorno, están muy lindos. Eso ya lo voy a poner. ¿Cómo hace? ¿Y cómo hago eso? ¿No? Digamos que tengo este plato, lo selecciono, clic derecho y adherir al local y se va a guardar como un asset. Ahora si quiero exportarlo, si quiero compartir solamente este asset y no la escena, le doy exportar y ahí lo guardo como platos y guardar. Le digo que sí, ok. Ya está. Es así de fácil. Luego este archivo de platos lo llaman ustedes. Vienen por acá, le dicen voy a salir de aquí. Le dicen importar y buscan el archivo platos, ¿no? Aquí tengo estos Audis de la anterior semana. Le voy a dar a abrir. Y así lo llaman, lo seleccionan. Porque solamente lo han llamado y todavía no lo están usando. Y ustedes ya pueden colocarlo en su escena y comenzar a usarlo, ¿no? En este caso, obviamente, no lo quiero. Ok. Escape para soltar. Eso es todo. Like, compartir, comentar, todo me sirve. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan una excelente semana. Chao.